Nos encontramos con Juan Carlos Giraldo, el director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, aquí en el Congreso de Software Internacional en Cartagena. Doctor Giraldo, arranquemos por el tema de la tecnología y la presentación que se hace sobre el acceso y las brechas que en estos momentos tienen el sector salud frente a este tema. ¿Qué es lo más relevante? Mire, nosotros en varias investigaciones que hemos hecho al interior del sector encontramos que aquí vamos teniendo un avance con respecto a la tecnología, de información y comunicaciones dentro del sector salud. Pero ese no es un avance simétrico. Nosotros lo que encontramos es que hay todavía brechas entre los diferentes sectores, sector público versus sector privado, alta complejidad y mediana y baja complejidad. Y el asunto es esperanzador en el sentido de que por lo menos entre el 50 y el 70% de estas instituciones dicen que tienen unos avances y que van corriendo hacia la integralidad. Pero pues la otra lectura nos muestra que todavía tenemos enormes retos para acercar a esos subsectores, que tenemos que utilizar la tecnología que está disponible, que nos da muchas potencialidades para avanzar, pero muy especialmente y más allá solo del asunto tecnológico, que lo podemos resolver, tenemos que seguir insistiendo en que el factor humano es clave. Y el factor humano es clave para que se pueda apropiar de los procesos, para que entienda la complejidad de los mismos, para que pueda avanzar, para que los pueda abrazar y para que esto pueda funcionar bien. Encontramos en una de las observaciones que entre más cerca está el profesional del paciente, más resistencia le está haciendo a ciertas tecnologías. Entre más alejado, más en la gerencia y en las administraciones, menos resistencia hay. Allí hay un tema, un gran reto en la pedagogía, en la educación al interior del sector salud para que nos podamos acercar y que todas las instancias, desde las direcciones hasta los clínicos y los asistenciales, entiendan que este es un paso que hay que darlo, que nos va a resolver muchos asuntos y que al final del día todo esto tiene que servir para ayudar a la seguridad en la atención de los pacientes. Hablemos ahora de finanzas, de dinero. En estos momentos, cuando ya falta tan poco para que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿en cuánto ha crecido la deuda de las clínicas y hospitales? La semana pasada revelamos un estudio que lo publicamos semestralmente. En ese estudio, con un grupo de reportantes de 227 IPS, hospitales y clínicas del país, encontramos que la cartera hospitalaria ya asciende a los 24 billones de pesos, con un 56% de morosidad. Ese es un dato muy complejo, porque cuando lo comparamos con el precedente, que es de un semestre atrás, el crecimiento fue pasando de 20.3 a 24 billones en un semestre, y con una morosidad que siempre está elevada, con unos nombres que se destacan negativamente, e infortunadamente tengo que reportarlo. La mayoría de esta cartera está en entidades que están en intervención por parte de la Superintendencia de Salud. 12.8 billones de los 24 están en entidades intervenidas. Y la entidad que tuvo un crecimiento mayor, la que más aportó en ese crecimiento a la deuda, fue la nueva EPS. Es la EPS más grande, pero es la que más problemas nos está generando a nosotros en el cumplimiento de sus obligaciones con las IPS. Pasó de tener una cartera de 5 billones de pesos a 6.7 en un semestre. En el último año pasó de 4.2 a 6.7, un crecimiento de 2.5 billones y un deterioro de puntos de morosidad de cerca de 8 puntos. Ahí las cosas no están funcionando bien y eso nos obliga a reiterar el llamado al gobierno, a las autoridades, a la Superintendencia de Salud, para que adopten muchas de las medidas que les hemos pedido, con el mejoramiento del giro directo, el aumento del porcentaje, con desinversión de algunas reservas técnicas, con la aplicación estricta de una circular como la 15, con la capitalización de entidades como la nueva EPS y otra serie de medidas que estamos pidiendo para que podamos nosotros contar con los recursos suficientes para también dar seguridad y calidad en cada una de las atenciones que le debemos entregar a los afiliados al sistema. ¿El remedio resultó peor que la enfermedad entonces? Porque la mayoría, pues por lo que usted nos cuenta, la mayoría de esta vena rota en el sector salud en materia financiera viene de las instituciones que fueron intervenidas. Lo que pasa es que las intervenciones están mal planteadas. Aquí hay en el sistema de salud
desde siempre, no es ahora, es desde siempre, la intervención debería estar acompañada de unos recursos frescos que le ayuden a esa entidad a salir a flote, a cumplir con las obligaciones y a hacer unos rediseños de su modelo para poder tener equilibrio. Acá lo que pasa es que la entidad está incumpliendo, es decir, usted llega a la intervención porque incumple, pero no le dan herramientas nuevas para que cumpla. Entonces simplemente se está extendiendo a lo largo del tiempo la crisis. Eso es lo que está pasando acá. Aquí se necesitan hacer otras maniobras, no solamente con el tema de las capitalizaciones y un fondo de garantía o unas maniobras para mitigar la insolvencia, sino que en el boletín nosotros le decíamos a la Superintendencia de Salud, ¿no será acaso que tiene que revisar el tamaño poblacional de cada una de esas EPS para saber si en realidad tiene la capacidad para gestionar la red con la que está atendiendo a esa población? Yo pienso que una entidad como la nueva EPS con 11.7 millones de personas afiliadas tiene un tamaño poblacional muy grande y estamos viendo que no está siendo capaz de responder por las atenciones a esa población y por los pagos a la red. Entonces ahí la superintendencia tiene que evaluar con seriedad, con mucho rigor, ese tamaño poblacional, si esa entidad es viable para ese tamaño poblacional, si tiene que hacer algunas redistribuciones de la población para poder aliviar sobre todo la asistencia a todas estas poblaciones que hoy, como ustedes lo han registrado en todo el país, están sufriendo porque no tienen unas redes estables derivado de los no pagos y de los incumplimientos reiterados que tienen de sus compromisos con todos los prestadores de servicios de salud. El gobierno sacó recientemente una directriz, un decreto en ese sentido, y es prácticamente territorializar el tema de la atención en salud a través de las EPS. ¿Esta es la solución? Mire, la territorialización es una idea razonable desde siempre. Pero retomando parte de lo que le decía antes, yo no sé si es el momento en el sistema de salud de repensar el asunto de las EPS que tienen una operación nacional, porque en algunas partes van a poder tener un número adecuado de afiliados y van a poder responder por una red, en otras partes no lo van a hacer. La territorialización o la regionalización lo que apunta es a que los pools de aseguramiento tengan una correlación con los recursos disponibles financieros para responder por ellos y también por la red instalada que pueda rodear y atender a esa población. Es una buena idea, pero aquí estamos viendo que hay unas urgencias para que la puedan implementar. Y estábamos viendo que en las potenciales redistribuciones una entidad como Nueva EPS se queda en el mismo tamaño poblacional. Yo creo que ahí se tiene que dar una mirada inmediata, urgente, para saber si por ahí viene parte de la solución de entidades tan grandes como esas. El gobierno insiste en su reforma a la salud. Petro insiste en su reforma a la salud. ¿Es el camino? Mire, la reforma a la salud es una necesidad desde hace muchos años. Yo sí tengo que registrar negativamente que llevamos casi 3 años en una discusión que no ha podido avanzar. Ahora hay unas opciones. Hay una ponencia que quiere que no avance el proyecto y hay otras dos, la oficial del Gobierno Nacional y una ponencia que han denominado alternativa. El mensaje que nosotros estamos dando es, ahí hay muchos aspectos en los que puede haber coincidencia. Y yo creo que aquí se debería hacer el máximo esfuerzo para encontrar las coincidencias, quitar las cosas que no son necesarias o que están en otras leyes, encontrar el núcleo de lo que queremos cambiar en el sistema, las fuentes de financiación que se tiene que mejorar, el rol de los diferentes agentes, empezando por el de las EPS, el fortalecimiento de la atención primaria en salud, la creación de los centros de atención primaria, la coexistencia de la red pública y privada en la atención. En esos puntos es donde se tiene que concentrar la conversación para tratar de encontrar la mejor solución para la gente y para el sistema y la institucionalidad. Yo creo que el camino no es sencillamente seguir en esta polarización, que si no es una versión, entonces el resto va a decir que no y no. No, aquí tiene que haber conversaciones funcionales, porque la gente, yo siempre lo he dicho, los tiempos de la política y los tiempos de la atención a la población son diferentes. La gente no tiene tiempo de estar esperando a que todo se resuelva, esperando a que salga una ley. Tiene que tratarse la coyuntura, el gobierno con medidas como las que hemos propuesto, pero también se tiene que destrabar el avance de la reforma y ojalá podamos nosotros
conseguir unas modificaciones que sean positivas. Pero el camino de la no conversación, de la polarización, del cierre, del punto de honor que impide que haya avances, yo creo que ese tiempo ya está vencido y hay que tener responsabilidad con el país. Falta plata, hay polarización, falta acceso a la tecnología. ¿Cómo es el panorama de los cierres de hospitales, de los cierres de urgencias que deja toda esta situación? No, esto es una situación que además es lamentable porque llevamos mucho tiempo. Cada vez que publicamos el estudio de cartera, que lleva décadas publicándose, decimos, si no se resuelven estos temas del flujo de recursos, eventualmente se pueden presentar alteraciones para la atención adecuada de la población. Ahora lo estamos viendo preocupante en servicios de urgencias y en otros servicios que son altamente sensibles para la población. Afortunadamente, los cierres, la mayoría de esos cierres han sido temporales y se han revertido, pero no puedo yo garantizar que eso no se siga dando. ¿Y por qué se da? No es porque no se quiera atender, es porque las instituciones le están diciendo al sistema, en esta circunstancia en la que no nos están pagando completo o de manera inoportuna, yo no puedo garantizarle a la gente la atención segura porque algo me va a faltar. Entonces es mejor evitar que exponer a la población a una atención insegura y permitir que ellos pues sean atendidos en otras instituciones. Esa no es la lógica. La lógica acá es que se debería avanzar a regularizar esos flujos de efectivo, sincerar el tema de cuánto es el faltante para que haya una sostenibilidad completa del sistema y permitir que nosotros hagamos las atenciones con todos los insumos, dispositivos, medicamentos y conocimiento para dar atenciones seguras. De eso se trata esto. El balón está en las manos tanto en el Congreso con el tema de la reforma, pero el Ejecutivo tiene todas las herramientas para que pueda ayudar a paliar y a manejar esta crisis de manera que nosotros sigamos haciendo lo que sabemos hacer, que es atender bien a la gente. Siempre se habla del límite, de que el sistema está por reventarse. ¿Estamos cerca? ¿El sistema de salud en Colombia ya está cerca de ese límite? No, mire, nosotros lo único que no queremos ser es catastrofistas. Además porque nuestra especialidad es eso, atender en situaciones difíciles, estrechas, eso no es novedoso. Pero nosotros sí estamos viendo que hay una serie de alertas que están encendidas. Ya es un tema que no es local, es un tema que se da en muchas regiones del país. Por lo tanto, no hay que esperar hasta que todo se desplome. Este sector tiene responsabilidad y mantiene sus puertas abiertas, trabaja y se esfuerza. Pero necesitamos que haya corresponsabilidad del gobierno, corresponsabilidad de las EPS que están funcionando, corresponsabilidad de las interventorías que se están desarrollando. Yo creo que aquí todos tienen que levantar la mano y darle el paso adelante y decir que están comprometidos. Seguiremos haciéndolo hasta que podamos.